Buenas noches, soy Ana María Lomelí, estamos al filo. Hoy tener una curul en San Lázaro es estar al filo. Los grandes temas de la nación se procesan y se debaten allí. Por eso, esta noche se encuentra con nosotros un hombre que tiene la experiencia de haber gobernado Tlanepantla, un municipio del tamaño de Honduras. Diputado Pablo Bazáñez, al filo. Gracias por acompañarnos, diputado Pablo Bazáñez, bienvenido. Hola Ana María, qué gusto estar aquí en tu programa. Bueno, actualmente como diputado federal eres secretario de la Comisión de Desarrollo Metropolitano. Así es. Platícanos, ¿qué hace esta comisión? La Comisión de Desarrollo Metropolitano está al pendiente de iniciativas para fortalecer el trabajo que se da en las 56 zonas metropolitanas que tiene nuestro país. Recientemente logramos un punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal y a los gobiernos del Estado de México, del Distrito Federal y de Hidalgo para que reactiven un mecanismo de coordinación que se llama la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana. Y sin duda alguna es un aspecto relevante cuando entendemos que hoy las geografías de las entidades federativas cada vez son más relativas. Lo vemos simplemente en el caso del Valle de México. Cuando uno pasa del Distrito Federal a algún municipio de la zona conurbada, realmente es imperceptible. Hay zonas en donde de una calle a la otra ya pasó de una entidad federativa a una distinta. Consecuentemente, los problemas de la zona metropolitana, y más cuando hablamos de lo que hoy llamamos una megalópolis, no respetan fronteras, no respetan preferencias políticas, no respetan límites territoriales. Luego, entonces, hablar el mismo esquema tiene que ver también con una posibilidad de generar, digámoslo así, soluciones que impacten en el conjunto de toda esta megalópolis y la hagan un mejor lugar para vivir y no solamente hablar, perdóname la expresión, de un solo centro, digámoslo así, el Distrito Federal y municipios periféricos, sino hablar de una interacción que se da, Ana María, en donde ahora nuestro fenómeno megametropolitano es policéntrico. Y este tipo de soluciones son las que estamos buscando desde la Comisión de Desarrollo Metropolitano. Me queda claro esto de policéntrico, a lo que te refieres, pero más que los ciudadanos, pues tendrían que ser las instituciones, los gobiernos, los responsables de que fuera más amigable. Pues yo no sé, por ejemplo, hace un momentito hablamos del reglamento de tránsito, que es uno aquí, pero pues cruzas la frontera, como dices, que es imperceptible del Estado de México, y pues las cosas son diferentes. Por esa razón es que tenemos que dar soluciones que se den en el marco de una coordinación que no sea solamente un ejercicio de buena voluntad, de suyo necesaria, sino también un ejercicio, digámoslo así, obligatoria de coordinación. Y estamos preparando una ley para reformar la actual ley de asentamientos humanos que permita que la coordinación no sea un tema de si quiero o no quiero, de que si mi vecino es de mi mismo partido o no, de que si tengo una relación personal o no con mi colindante, sino que esa relación, esa vinculación tenga que ver con un aspecto, digamos, como dicen los abogados, vinculante, quiere decir obligado. No es que quieras o no quieras coordinarte con el de al lado, sino que tienes que reconocer que si tú eres el gobierno de una delegación, lo que tú hagas va a afectar a los habitantes, por ejemplo, del municipio colindante o también en el caso de entidades federativas que tienen este aspecto. Por eso, algunos de los componentes de esta propuesta tienen que ver con algo que, por ejemplo, en Guadalajara fue muy exitoso, que fue la creación de institutos metropolitanos de planeación. Debemos crear estos institutos con autonomía técnica, ¿sí? O sea, como órganos desconcentrados o descentralizados, dependiendo del caso, que permitan que todo lo que se vaya a hacer cuente con un dictamen de impacto metropolitano y no solamente con un tema de que una entidad de mutuo propio decida hacer alguna u otra medida, como este ejemplo del reglamento de tránsito, que finalmente hay que reconocerlo, por más ventajas que tenga, no deja de ser un instrumento unilateral en el marco de una zona metropolitana como es esta que tiene 59 municipios mexiquenses, un municipio hidalguense y las 16 delegaciones del Distrito Federal, Ana María. Hablar del desarrollo de las metrópolis o de esta metrópoli es una de tus grandes pasiones. ¿Por qué? Porque aquí vivimos todos los días siendo objeto de decisiones que a veces no nos toman en cuenta. ¿Qué tenemos que hacer?
tenemos que involucrar a la sociedad en esta planeación metropolitana y un nuevo esquema de desarrollo urbano que tome en cuenta que las ciudades tienen que hacerse para la vida, que las ciudades tienen que hacerse para las personas y no las ciudades hacerse solamente para los vehículos o solamente para el desarrollo económico. El presidente de la República recientemente escuchamos en su expresión en París que decía que tenemos que generar un desarrollo que sea, digámoslo así, compatible con la sustentabilidad medioambiental. Y yo creo en eso. Creo que nadie puede actuar pensando o haciendo un lado que lo que hace no impacte en otros esquemas, en otras latitudes. Estamos interrelacionados y por eso para mí la posibilidad de un desarrollo armónico en las metrópolis tiene que ver con las personas, con su potencial de desarrollo, con su capacidad como ciudades de ser competitivas, atraer inversiones, generar empleos, generar una infraestructura tal que a todos beneficie. Y por eso tenemos que hacer un nuevo esquema de desarrollo metropolitano en nuestro país. Es que hablando de desarrollo metropolitano, de desarrollo sustentable, pues ahorita tenemos el ejemplo de China. Ver la contaminación y que han cerrado escuelas, bancos, empresas, industrias, pues es una pérdida económica terrible. Así es. Afortunadamente en México, los mecanismos de coordinación en el Valle de México, concretamente, la llamada Zona Metropolitana del Valle de México, han tenido algunos resultados. Sí. Por ejemplo, la Comisión Ambiental Metropolitana es hoy día uno de los pocos ejemplos de verdadera coordinación entre el Gobierno del Estado de México y el Gobierno del Estado Federal, porque ahí se establecen las medidas que afectan el hoy no circula, que tienen que ver con las contingencias ambientales, y esto ha sido un mecanismo muy efectivo. Pero la pregunta aquí es, ¿solamente es para lo medioambiental cuando tenemos que atender los problemas de la conurbación en materia de movilidad, ¿sí?, en materia de infraestructura, en materia de disposición de residuos sólidos? Por ejemplo, la basura del DF se va y se tira a los municipios del Estado de México, Sí. pero no existe un mecanismo que nos diga cómo le hacemos para trabajarlo juntos y entendamos de manera coordinada el problema y no que nos rebase y cada quien haciendo esfuerzos pequeños cuando tenemos que hacer esfuerzos mayores. Por eso en este paquete de iniciativas que estamos preparando, Ana María, tiene también que ver con la posibilidad de crear organismos públicos metropolitanos descentralizados, especializados en la atención de servicios. Oye, y hablando de desarrollo metropolitano, a veces pareciera que lo último que importan son las personas, los peatones. Hay que pensar en los coches, en las vías, pero ¿y las personas? Claro, por eso es un ejemplo muy, muy concreto el que señalas de cómo tenemos que pensar en soluciones integrales para un tema tan relevante como es el de la movilidad. No solamente pensar en buenas autopistas, en buenos puentes o distribuidores viales, sino cómo hacemos para que la gente tenga medios alternativos de transporte. Esa es la movilidad que tenemos que darle en la ciudad. Pensando, por ejemplo, 3 de cada 4 mexicanos vivimos en ciudades. El esquema anterior, donde gran parte de la población vivía en zonas rurales, ha quedado en el pasado. Pediste licencia como presidente municipal de Tlalnepantla, pues para asumir la responsabilidad de diputado federal. ¿Cómo, como diputado federal, ayudas a tu municipio? Bueno, los municipios recaen en ellos una parte muy importante del presupuesto de egresos de la Federación. Este año, en el presupuesto que los diputados aprobamos, además tengo esta gran oportunidad de participar en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, en unos días vamos a legislar lo que llamamos legislación secundaria de esta ley de responsabilidad financiera y gasto público que tiene que ver con la deuda de los municipios. Y eso es muy importante, que los municipios no sobrepasen su capacidad de endeudamiento, que se encuentren en límites, digamos, manejables en sus finanzas públicas y de esta forma no vaya todo el dinero de los municipios, por ejemplo, a pagar nóminas, sino que vaya a lo que llamamos ahora el gasto de inversión. Quiere decir lo que la gente recibe como mejoras en su propia comunidad. Oye, diputado, sí estoy entendiendo lo que dices, pero esto de que pues, el presupuesto no se vaya en pagar deudas, ¿no sería más importante que no se endeudaran los municipios? Porque pues, son deudas que se heredan y de las cuales al rato pues, nadie es responsable. Así es, la legislatura anterior aprobó en agosto esta ley de responsabilidad financiera de los estados y municipios.
dentro de los componentes de esta ley se encuentra la necesidad de registrar tu deuda. O sea, tú ya no te puedes ir a endeudar solamente porque lograste un buen acuerdo con un banco, sino que tienes que registrarlo ante la Secretaría de Hacienda y esa te tiene que dar un dictamen para ver tu capacidad de endeudamiento. También esto va a permitir el registro que el gobierno federal pueda generar recomendaciones para que no se vaya por ahí algún alcalde, como decimos, por la libre, Pues sí. ¿no? Generando esquemas que después hereda a siguientes Exactamente. administraciones. Que además son impagables, ¿no? Así es, se vuelven de tal manera un cuello de botella que hace que los municipios tengan una falta de viabilidad financiera y que se dediquen solamente al pago de la deuda y no a lo que la gente quiere. Mira, recordemos una cosa, en nuestro país tenemos casi 2.500 municipios, 2.445. Gran parte de estos municipios tienen un grave problema porque dependen exclusivamente de las participaciones federales y no han tenido la capacidad de generar recursos propios, por ejemplo, a partir de cobrar, a nadie le gusta cobrar, el impuesto que se va a los municipios, que es el impuesto predial, ¿sí? La mayoría de los municipios no cobra arriba del 40%, ¿sí? De lo que podría cobrar del impuesto predial. Luego, entonces, ¿qué requerimos? Que se incentive a los municipios que están logrando ser eficientes en su propia recaudación, ¿sí? Porque hay algún presidente que dice, es que yo no cobro porque el pueblo me lo ve mal, porque el pueblo me lo recrimina en las urnas y por eso prefiero no cobrar y solamente dependo y ando estirando la mano, ¿sí? Al gobierno federal diciéndome que me dé más participaciones. Y lo que requerimos es que los municipios asuman su responsabilidad, cobren mejor, modernicen sus sistemas catastrales, profesionalicen a sus servidores públicos, logren que estos no sean cualquier improvisado o que porque su compadre ya lo hizo el director de la policía. Y eso va a ser algo muy importante. En nuestro país, si algo tenemos entre nuestras diferentes crisis, Sí. es una crisis de confianza. Y esa crisis de confianza se da también en este nivel de gobierno, que es el nivel más próximo. Cuando la gente tiene un problema de la vida cotidiana, no va a Los Pinos a buscar que el presidente de la República se lo responda o le apoye. Cuando la gente tiene un problema, va a la alcaldía, asiste al Palacio Municipal y dice, tenemos un problema del bache, del árbol que se está cayendo, del niño que no va a la escuela, la seguridad. Esos problemas recaen en el ámbito más próximo hacia la gente, que es el municipio. Y por eso, si alguien ha dicho, y lo dijo en efecto, que el municipio es una institución condenada al fracaso, yo diría lo contrario, que el municipio es el gran potencial de un desarrollo para todo el país y el propio presidente de la República Siempre y así lo ha cuando el señalado. municipio escuche. Siempre y cuando el municipio se modernice, Asume su responsabilidad. asuma Sí. su responsabilidad, porque el éxito del país no es otro más que el éxito de los Es la municipios. suma de todos, claro. Así es. Escoge una palabra. ¿Arriba o abajo? Arriba, ¿Adentro o afuera? afuera, ¿Izquierda o derecha? derecha, ¿Negro o blanco? blanco. Asociación de ideas. Venga, Tlanepantla. pasión por el progreso, Políticos. mi vocación, Corrupción. lo que todos debemos de combatir con congruencia. Ninis. El reto y la oportunidad de cosas buenas en el futuro. Legisladores. Reivindicar la confianza, trabajar todos los días. Partidos políticos. El reto de verdaderamente encauzar a la sociedad. Sueño. México. México. Prosperidad, desarrollo, felicidad. Para despedirnos, recomiéndanos qué estás leyendo. ¿Qué libro estás leyendo? Bueno, hoy estoy leyendo un libro que se llama La Maestría, Ujú. de Robert Greene. Robert ¿Qué Greene es autor de otros libros que los políticos, creo, leemos mucho, que es Las 48 leyes del poder y Las 33 estrategias de la guerra. Así es. Y bueno, ahora tiene un nuevo libro que se llama La Maestría y ahí voy casi a la mitad. ¿Y te está gustando? Me está gustando porque habla de cómo no es si eres muy inteligente, no es si eres de buena cuna, no es si eres un iluminado, Ujú. es si eres perseverante, si tienes método, si eres observador y haces las cosas con pasión. Pues con esto nos quedamos, con la pasión y la perseverancia, porque la verdad, pues es un camino al éxito. Muchas gracias por habernos acompañado. Al contrario, es un honor estar contigo. Gracias, diputado. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerde que tenemos una cita la próxima semana al filo. Feliz fin de semana.